Mi nuera llegó sonriendo mientras dos hombres descargaban muebles de un camión de mudanza frente a mi casa. Mi esposo y yo llegamos a un acuerdo. Gritó con esa voz dulce que siempre usa cuando quiere algo, dirigiendo a los cargadores hacia mi puerta. Yo crucé los brazos y la miré fijamente. Alguien llegó a un acuerdo conmigo, le respondí con la voz más fría que pude encontrar. Saca esas cosas de aquí y vete. Andrea siguió dirigiendo a los hombres como si mis palabras fueran aire. Ay, suegra, no sea dramática. Carlos y yo necesitamos un lugar donde vivir y usted tiene toda esta casa vacía. Detengan eso ahora mismo, grité a los cargadores que ya habían puesto un sofá rojo desgastado en mi jardín. Esta casa no está vacía, tiene dueña, y esa soy yo. Señora, nosotros solo seguimos órdenes, me respondió uno de ellos, sudando bajo el sol mientras cargaba una cómoda que parecía salida de un mercado de pulgas. Andrea les hizo señas para que continuaran. Ignórenla, ella se acostumbrará. Su sonrisa se había vuelto más fría, más calculada. Vi cómo sacaban cajas llenas de ropa, una televisión vieja, ollas abolladas, todo lo que evidenciaba que no tenían donde caerse muertos y pretendían resolver su problema a mi costa. Minutos después, mi hijo apareció resoplando, con la cara roja de furia. «Mamá, ¿cómo le hablas así a mi esposa?», me gritó señalándome con el dedo como si yo fuera una niña traviesa. Pero aún no sabían con quién se estaban metiendo. Esa tarde cambiaría todo para siempre. Me llamo Elena, tengo 65 años, y durante 40 años trabajé limpiando oficinas para construir la casa donde ahora Andrea pretendía instalarse con camión de mudanza y todo. Cada ladrillo de esas paredes lo pagué con mis propias manos, levantándome a las 4 de la madrugada, tomando 3 autobuses para llegar al centro de la ciudad donde limpiaba edificios de 20 pisos. Mis rodillas aún recuerdan el dolor de limpiar escaleras interminables, mis manos la textura áspera de los productos químicos que usaba día tras día. El olor a cloro y desinfectante se quedó grabado en mi memoria para siempre. Recuerdo vívidamente esas madrugadas frías, esperando el primer autobús con el uniforme gris que me identificaba como una más de las mujeres invisibles que mantienen funcionando la ciudad. Cuando mi esposo murió hace 15 años, muchos me dijeron que vendiera la casa y me mudara a un apartamento pequeño. Elena, ¿para qué quieres tanto espacio?, me decían los vecinos con esa falsa compasión que duele más que el silencio. Pero yo me negué rotundamente. Esta casa era mi hogar, mi refugio, el fruto de todos mis sacrificios. Aquí había criado a Carlos, aquí había llorado la muerte de mi esposo, aquí había construido mi vida ladrillo a ladrillo. Crié a Carlos aquí, lo vi crecer desde niño hasta convertirse en el hombre que ahora estaba frente a mi puerta, jadeando de rabia porque su esposa no había conseguido lo que quería con palabras dulces. Durante años, noté cambios sutiles pero constantes en mi hijo. Andrea llegó a su vida hace 5 años. Una mujer de 32 años con vestido verde esmeralda y sonrisa calculada que desde el primer día me dio mala espina. Al principio parecía dulce, siempre preguntándome por mi salud con esa voz melosa, trayendo flores baratas del mercado y abrazándome con esa calidez fingida que ahora reconozco perfectamente. «Ay, Elena, qué linda se ve hoy», me decía mientras sus ojos recorrían mi casa como si estuviera calculando el valor de cada mueble, de cada adorno que había comprado con tanto esfuerzo. Pero poco a poco, Carlos comenzó a cambiar de manera alarmante. Dejó de visitarme los domingos como había hecho durante 30 años. Dejó de llamarme para preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo del mercado. Cuando lo hacía, siempre tenía prisa, siempre había algo más importante que atender. «Mamá, Andrea y yo estamos ocupados construyendo nuestro futuro», me decía con esa voz distante que me partía el corazón en 1000 pedazos. Las pocas visitas que me hacían se volvieron tensas como cuerdas de guitarra a punto de romperse. Andrea siempre encontraba defectos en mi casa, en mi comida, en la forma como los recibía. «Ay, Elena, esta casa es tan grande para una sola persona», suspiraba mientras caminaba por mis habitaciones como si las estuviera evaluando para una venta inmobiliaria. ¿No le parece un desperdicio tener tantos cuartos vacíos cuando hay tanta gente que necesita un lugar donde vivir?, preguntaba con esa sonrisa que ya no me engañaba ni por un segundo. Yo siempre le respondía lo mismo con voz firme: «Esta casa tiene el tamaño exacto para mí y para mis recuerdos». Pero Andrea insistía, una y otra vez, plantando semillas venenosas en cada conversación, sugiriendo que yo era egoísta, que no pensaba en las necesidades de mi propio hijo. «Carlos trabaja tanto y gana tan poco», suspiraba dramáticamente.
Si al menos tuviéramos un lugar más grande, él podría descansar mejor, rendir más en el trabajo. Cada visita era una nueva estrategia, un nuevo intento de hacerme sentir culpable por vivir en la casa que construí con mis propias manos y mi propio sudor. La última Navidad que pasamos juntos debería haberme advertido lo que se venía. Andrea llegó con un vestido dorado que brillaba tanto como sus intenciones ocultas, cargando regalos envueltos en papel barato pero con lazos llamativos. Elena, querida suegra, me dijo con esa voz que ahora reconozco como puro teatro, tengo que hablar con usted sobre algo muy importante. Nos sentamos en mi sala, la misma donde Carlos había jugado de niño, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada logro escolar. Andrea se acomodó en mi sofá como si ya fuera suyo. Verá, Elena, Carlos y yo hemos estado pensando mucho sobre el futuro, comenzó mientras se servía café de mi mejor juego de tazas, el que guardaba para ocasiones especiales. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, le pregunté, aunque algo en mi estómago ya me advertía que no me gustaría la respuesta. Bueno, nosotros queremos tener hijos pronto, y el apartamento donde vivimos es tan pequeño, suspiró dramáticamente. Apenas caben nuestras cosas, imagínese con un bebé. Carlos asintió como un títere, sin decir una palabra, solo mirando a su esposa con esa expresión de perrito faldero que me daba náuseas. Además, continuó Andrea, usted está sola en esta casa enorme. ¿No siente miedo de noche? ¿No le parece peligroso para una mujer de su edad vivir tan aislada? Ahí estaba otra vez, sembrando dudas, tratando de hacerme sentir frágil e indefensa cuando yo había demostrado durante décadas que podía cuidarme sola. He vivido aquí 15 años sin problemas, le respondí firmemente. No veo por qué habría de tener miedo ahora. Pero Andrea no se daba por vencida. Ay, Elena, pero las cosas están cambiando. El barrio ya no es lo que era. Ayer mismo le comentaba a Carlos que vi unos muchachos sospechosos rondando por la esquina. Mentiras. Puras mentiras. Yo conocía cada rincón de mi barrio, cada vecino, cada movimiento. Si hubiera habido algo sospechoso, mi vecina Sofía ya me habría contado. Sofía era como una hermana para mí. Llevábamos 20 años cuidándonos mutuamente. Además, siguió Andrea con renovada determinación, piense en los gastos. Una casa tan grande debe costar una fortuna mantenerla. El agua, la luz, el gas, las reparaciones. Era cierto que los gastos habían aumentado, pero yo manejaba perfectamente mi presupuesto. Mi pensión era modesta pero suficiente, y había aprendido a ser cuidadosa con cada centavo. Yo me las arreglo muy bien con mis finanzas, le dije, sintiendo como la irritación crecía en mi pecho. Pero Elena, intervino Carlos por primera vez en toda la conversación. Mamá, Andrea tiene razón. Podrías vivir en un lugar más pequeño y más seguro, y nosotros podríamos ayudarte a cuidar la casa. ¿Cuidar la casa?, pregunté, alzando una ceja. ¿Acaso creen que no puedo cuidar mi propia casa? No es eso, mamá. Carlos se puso nervioso. Es que, bueno, tú ya no eres joven, y esta casa requiere mucho mantenimiento. Ahí estaba, mi propio hijo dudando de mi capacidad, cuestionando mi autonomía como si fuera una anciana decrépita que necesitaba que la pusieran en un asilo. Carlos, le dije con una voz que cortaba como cuchillo, yo tengo 65 años, no 95. Estoy perfectamente capacitada para cuidar mi casa y a mí misma. Andrea intercambió una mirada con Carlos, una de esas miradas conspirativas que me helaron la sangre. Era evidente que habían planeado esta conversación, que habían ensayado cada argumento. Miren, continué, poniéndome de pie para dejar claro que la conversación había terminado. Esta casa es mía, la pagué con 40 años de trabajo, y aquí me voy a quedar hasta que me muera. Pero mamá. Empezó Carlos. No hay peros que valgan, lo interrumpí. Y si quieren tener hijos, busquen un trabajo mejor, ahorren dinero, y compren su propia casa como hacen las personas responsables. Andrea se puso de pie bruscamente, con los ojos brillando de furia mal disimulada. Vamos, Carlos. Ya veo que tu madre no entiende lo que es la familia. Esa frase me quedó grabada como hierro candente. ¿Que no entiendo lo que es la familia?, le grité. Yo crié a este hijo sola después de que su padre murió. Yo trabajé día y noche para darle educación, comida, techo. No me vengas a dar lecciones sobre familia. Mamá, cálmate, dijo Carlos, pero su voz sonaba distante, como si ya hubiera elegido de qué lado estaba.
No me voy a calmar, le respondí, sintiendo como 30 años de sacrificios se agolpaban en mi garganta. Durante años te mantuve, te eduqué, te enseñé valores que aparentemente olvidaste desde que esta mujer llegó a tu vida. Andrea tomó su bolso con gestos dramáticos. Vamos, Carlos. Es obvio que aquí no somos bienvenidos. Y se fueron, dejándome sola en mi sala, rodeada del eco de palabras que habían cambiado todo entre nosotros para siempre. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Carlos dejó de llamarme completamente. Las pocas veces que intenté comunicarme con él, Andrea contestaba el teléfono con voz fría. Carlos está ocupado, Elena. Ya le diremos que llamó. Pero yo no era tonta. Sabía que algo más grande se estaba cocinando detrás de esa actitud. Mi instinto me decía que Andrea no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Sofía me visitaba todas las tardes, trayéndome chismes del barrio y café caliente. Elena, esa mujer tiene cara de problemas, me decía mientras tejía en mi sala. Yo conozco esa clase de gente, siempre buscan el camino fácil. Y tenía razón. Más razón de la que ninguna de nosotras imaginaba en ese momento. 3 meses después de esa Navidad desastrosa, comenzaron las llamadas extrañas. El teléfono sonaba a las 2 de la madrugada, y cuando yo contestaba, solo escuchaba respiración pesada del otro lado antes de que colgaran. Al principio pensé que eran números equivocados, pero la frecuencia me hizo sospechar. 1, 2, 3 veces por semana. Siempre a horas incómodas, siempre el mismo patrón, respiración y silencio. Elena, eso no son casualidades, me dijo Sofía una tarde mientras tomábamos té en mi cocina. Alguien te está molestando a propósito. ¿Pero quién querría hacerme algo así?, le pregunté, aunque en el fondo de mi corazón ya tenía una sospecha que me negaba a aceptar. Sofía me miró con esos ojos sabios que solo dan los años y la experiencia. Tú sabes quién, Elena. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Esa misma semana, comenzaron a suceder cosas más extrañas. Encontré mi jardín pisoteado una mañana, las flores que había plantado con tanto cuidado estaban destrozadas como si alguien hubiera caminado sobre ellas deliberadamente. Fueron los perros del barrio, me dije a mí misma, tratando de encontrar una explicación lógica, pero mis rosas habían sido cortadas con tijeras, no mordidas o pisoteadas por animales. Luego fue mi buzón. Apareció doblado, como si alguien hubiera golpeado con un martillo toda la noche. Cuando fui a reportarlo a la policía, el oficial me miró con esa mezcla de compasión y fastidio que reservan para los ancianos que se quejan de tonterías. Señora, probablemente fueron muchachos haciendo travesuras, me dijo sin siquiera tomar notas. No tiene familia que pueda acompañarla. Familia. Esa palabra me dolía más que cualquier vandalismo. Si tenía familia, tenía un hijo, pero ese hijo había elegido a una mujer manipuladora sobre la madre que lo había criado. Una noche, mientras preparaba mi cena, vi una sombra moviéndose en mi jardín. Mi corazón se aceleró, pero tomé el palo de escoba y salí a enfrentar a quien fuera que estuviera merodeando mi propiedad. «Sal de ahí o llamo a la policía», grité hacia los arbustos donde había visto el movimiento. Silencio. Solo el sonido del viento moviendo las hojas, pero yo sabía que alguien había estado ahí. El olor a perfume barato flotaba en el aire, un aroma que reconocería en cualquier lugar, el mismo que usaba Andrea. Al día siguiente, Sofía llegó más temprano que de costumbre, con cara de preocupación y noticias frescas del barrio. Elena, tienes que escuchar esto, me dijo antes de sentarse, con esa urgencia que solo tienen las noticias importantes. Ayer me encontré con doña Carmen en el mercado, y me contó algo que te va a interesar. Doña Carmen vivía 2 cuadras más abajo y trabajaba en el banco donde Carlos tenía su cuenta. Por supuesto, no podía contarme detalles específicos por la confidencialidad bancaria, pero su mirada preocupada me dijo todo lo que necesitaba saber. Tu hijo ha estado preguntando sobre préstamos muy grandes. Elena, me susurró Sofía como si las paredes tuvieran oídos. Préstamos que requieren garantías importantes. Mi sangre se enfrió. ¿Qué clase de garantías? El tipo de garantías que solo puede ofrecer alguien que tiene una propiedad, me respondió, y las dos nos quedamos en silencio, procesando las implicaciones de esa información. Esa misma tarde, decidí hacer mi propia investigación. Llamé a mi compadre Aurelio, el abogado que había manejado los papeles de la casa cuando mi esposo murió. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era él.
Elena, querida, me dijo con esa voz paternal que siempre me tranquilizaba, ¿en qué puedo ayudarte? Le conté todo, las llamadas nocturnas, el vandalismo, las preguntas sobre préstamos, mis sospechas sobre Andrea y Carlos. Aurelio escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, suspiró profundamente. Elena, lo que me cuentas son tácticas clásicas de presión psicológica. Alguien quiere asustarte para que tomes una decisión precipitada. ¿Pero qué decisión?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que vendas tu casa, que te mudes, que les entregues tu patrimonio. Elena, necesitas ser muy cuidadosa. ¿Has firmado algún documento recientemente? ¿Has dado algún poder a Carlos? No, nada, le aseguré. Todos mis papeles están en mi caja fuerte, y nadie más tiene acceso. Bien, manténlo así. Y Elena, si la situación empeora, llámame inmediatamente. Tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Aurelio tenía razón. 2 días después, apareció un inspector de la ciudad en mi puerta, alegando que había recibido quejas sobre el estado de mi propiedad. Señora, necesito revisar su sistema eléctrico y de plomería, me dijo mostrándomelo una identificación que parecía auténtica. Hay reportes de posibles violaciones al código de construcción. ¿Quién reportó esas violaciones?, le pregunté, cruzando los brazos. No puedo revelar esa información, señora. Es confidencial. Por supuesto que era confidencial. Dejé entrar al inspector, quien revisó cada rincón de mi casa con una minuciosidad que me pareció sospechosa. Cuando terminó, me entregó un papel con una lista de reparaciones requeridas que costarían más de $15,000. Tiene 30 días para completar estas reparaciones o enfrentar multas diarias de $500, me informó antes de irse. $15,000. Dinero que yo no tenía, reparaciones que mi casa no necesitaba. Llamé a Aurelio inmediatamente. Elena, eso huele a fraude desde aquí, me dijo después de revisar el reporte. Ninguna de estas violaciones son reales. Alguien está usando su influencia para presionarte. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién tiene ese tipo de conexiones? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Mientras tanto, no pagues nada, no firmes nada, y no dejes entrar a nadie más en tu casa sin que yo esté presente. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era respiración silenciosa. Era la voz de Andrea, clara y directa. Elena, espero que hayas recibido el reporte del inspector. ¿Fuiste tú?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Yo no hice nada, Elena. Solo me preocupo por su seguridad. Una casa en tan mal estado puede ser peligrosa para una persona mayor. Mi casa está perfecta, Andrea. Bueno, parece que el inspector no opina lo mismo. Pero no se preocupe, Carlos y yo hemos estado hablando, y tenemos una solución que puede beneficiarnos a todos. Mi estómago se contrajo. ¿Qué solución? Nosotros podemos ayudarla con esas reparaciones costosas, pero por supuesto, necesitaríamos algo a cambio. Una pequeña garantía, un acuerdo entre familia. ¿Qué tipo de acuerdo? Nada complicado. Solo que nos agregue a la escritura de la casa como copropietarios. De esa manera, podemos ayudarla financieramente y usted no tendrá que preocuparse por el mantenimiento nunca más. Ahí estaba. El verdadero plan, finalmente al descubierto. No querían ayudarme, querían mi casa. Andrea, le dije con la voz más fría que pude encontrar, prefiero que mi casa se caiga a pedazos antes de darte un solo centímetro cuadrado. Ay, Elena, no sea tan dramática. Piénselo bien. ¿Qué va a pasar cuando no pueda pagar esas multas? Cuando la ciudad embargue su propiedad. Y colgó, dejándome con el teléfono en la mano y el corazón latiendo como tambor de guerra. Pero Andrea había cometido un error. Al mostrar sus cartas tan abiertamente, me había dado exactamente lo que necesitaba, la confirmación de que todo esto era un plan coordinado. Y yo no me iba a quedar de brazos cruzados. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Si Andrea y Carlos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar que una mujer de 65 años que había sobrevivido 40 años de trabajo duro no se deja intimidar tan fácilmente. Lo primero que hice fue llamar a Aurelio para contarle sobre la llamada de Andrea.
Su reacción fue exactamente la que esperaba. Elena, eso es extorsión pura y simple, me dijo con voz indignada. Están usando documentos falsificados para presionarte a entregar tu propiedad. Esto es un delito federal. ¿Pero cómo podemos probarlo?, le pregunté, sintiendo por primera vez en semanas que tenía un aliado real. Primero, vamos a verificar la autenticidad de ese reporte del inspector. Tengo contactos en la municipalidad que pueden ayudarnos. Segundo, necesitamos documentar todas estas amenazas y acosos. Aurelio llegó a mi casa esa misma tarde, cargando una grabadora pequeña y un folder lleno de documentos legales. Elena, a partir de ahora, vamos a grabar cada conversación telefónica que recibas de ellos. En este estado, es legal grabar llamadas para protegerse de extorsión. Me enseñó cómo usar la grabadora, cómo conectarla al teléfono, cómo asegurarme de que cada palabra quedara registrada para usar como evidencia. Además, continuó mientras revisaba el reporte falso del inspector, quiero que lleves un diario detallado de cada incidente, fechas, horas, testigos. Todo va a ser útil cuando presentemos el caso. Esa misma tarde, Sofía llegó con información fresca del barrio. Elena, tienes que escuchar esto. Doña Carmen me contó que Carlos pidió un préstamo de $80,000 el mes pasado. $80,000. Casi me caí de la silla. ¿Para qué necesita tanto dinero? Eso es lo que nadie entiende, me respondió Sofía, sentándose a mi lado con cara de preocupación. Un hombre con el sueldo de Carlos no puede pedir esa cantidad sin una garantía muy sólida. Una garantía como mi casa, murmuré, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Exactamente. Y hay algo más. Elena. Doña Carmen me dijo que Andrea ha estado preguntando en el banco sobre cómo transferir propiedades entre familiares. Mi sangre hirvió. No solo querían mi casa, ya estaban investigando cómo robármela legalmente. Esa noche, como si hubieran estado esperando el momento perfecto, el teléfono volvió a sonar. Esta vez estaba preparada. Encendí la grabadora y contesté con voz tranquila. Bueno. Elena, soy Carlos. La voz de mi hijo sonaba extraña, forzada, como si estuviera leyendo un guión. Hola, Carlos. Qué sorpresa escucharte después de tantos meses. Mamá, necesitamos hablar. Andrea y yo hemos estado pensando en tu situación, y queremos ayudarte. ¿Mi situación?, pregunté, fingiendo inocencia mientras la grabadora capturaba cada palabra. Sí, mamá. Sabemos que tienes problemas con la casa, con las reparaciones que te exige la ciudad. Es mucho dinero para una persona sola. ¿Y cómo saben ustedes sobre esas reparaciones, Carlos? Silencio. Un silencio largo y revelador que me confirmó que mi hijo estaba metido hasta el cuello en esta conspiración. Bueno, Andrea tiene contactos en la municipalidad, y se enteró de casualidad. De casualidad. Mi voz se enfrió varios grados. Carlos, ¿me estás diciendo que mi nuera tiene contactos que le informan sobre mis asuntos privados? No es así, mamá. Solo nos preocupamos por ti. Si se preocuparan por mí, habrían venido a visitarme en estos meses. Si se preocuparan por mí, no habrían desaparecido de mi vida después de esa discusión en Navidad. Mamá, no dramatices. Estuvimos ocupados, pero nunca dejamos de pensar en ti. ¿Ocupados haciendo qué, Carlos? Ocupados planeando cómo quitarme mi casa. Otro silencio. Más largo esta vez. Mamá, nadie quiere quitarte nada. Solo queremos ayudarte. Andrea y yo podemos pagar esas reparaciones, pero necesitamos que nos pongas como copropietarios de la casa para justificar la inversión. Ahí estaba otra vez. La misma propuesta que Andrea me había hecho por teléfono, pero esta vez saliendo de la boca de mi propio hijo. Carlos, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, ¿realmente crees que soy tan tonta como para no entender lo que están haciendo? ¿De qué hablas, mamá? Hablo de que están usando documentos falsos para presionarme. Hablo de que han estado acosándome durante meses. Habla de que tu esposa me llamó directamente para chantajearme. Mamá, estás exagerando. Exagerando. Mi voz subió de volumen. Carlos, ¿sabes lo que es despertar a las 2 de la madrugada con llamadas anónimas? ¿Sabes lo que es encontrar tu jardín destrozado?
¿Sabes lo que es vivir con miedo en la casa que construiste con tu propio sudor? Mamá, cálmate. No me voy a calmar, Carlos. Durante 30 años te crié, te eduqué, te enseñé valores que aparentemente olvidaste desde que esa mujer entró en tu vida. No hables así de Andrea. No hable así de Andrea. Me reí con amargura. Carlos, esa mujer está destruyendo a nuestra familia, está tratando de robarme mi casa, y tú la defiendes como si fuera una santa. Ella no quiere robarte nada, mamá. Solo quiere lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Carlos, tú pediste un préstamo de $80,000. Silencio absoluto. Un silencio que duró tanto que pensé que había colgado. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Su voz se quebró. Porque a diferencia de ustedes, yo tengo amigos reales en este barrio. Gente que se preocupa por mis insegundas intenciones. Mamá, ese préstamo es para nuestro futuro, para poder tener hijos. ¿Y qué tiene que ver mi casa con sus hijos, Carlos? Necesitamos la casa como garantía. Sin eso, no podemos calificar para el préstamo. Finalmente, la verdad completa. Mi hijo había usado mi casa como garantía de un préstamo sin mi conocimiento ni consentimiento. Carlos, le dije con una voz que cortaba como vidrio, tú pusiste mi casa como garantía de un préstamo sin decirme. No exactamente, mamá. Solo les dije al banco que íbamos a heredar la casa pronto. ¿Qué iban a heredar la casa pronto? Mi voz se convirtió en un grito. Carlos, yo estoy viva. Tengo 65 años, no 95. No es lo que piensas, mamá. Entonces, ¿qué es, Carlos? ¿Esperan que me muera para poder pagar su préstamo? ¿O planean obligarme a firmar la casa para salvarse del fraude que cometieron? Mamá, por favor, déjanos explicarte. No hay nada que explicar, Carlos. Ustedes cometieron fraude bancario usando mi propiedad sin mi consentimiento. Eso es un delito federal. Mamá, no tiene que ser así. Si nos ayudas, todos podemos salir ganando. ¿Ayudarlos? Carlos, después de todo lo que me han hecho, ¿realmente crees que voy a ayudarlos? Mamá, si no nos ayudas, vamos a perder todo. El banco va a embargar. Eso no es mi problema, Carlos. Ustedes crearon este desastre, ustedes lo resuelven. Pero mamá. Carlos, escúchame bien porque te lo voy a decir una sola vez. Antes de entregarles mi casa, prefiero quemarla hasta los cimientos. Y colgué el teléfono, con las manos temblando pero el corazón lleno de una furia justiciera que no había sentido jamás. Aurelio tenía razón. La guerra apenas comenzaba, pero ahora yo tenía armas para pelear. Al día siguiente de esa llamada reveladora, me desperté con una claridad mental que no había tenido en meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a ser la víctima de esta historia, iba a ser la protagonista de mi propia venganza. Lo primero que hice fue llamar a Aurelio para reproducirle la grabación completa de la conversación con Carlos. Su reacción fue exactamente lo que esperaba, indignación total seguida de determinación legal. Elena, esto es oro puro para nuestro caso, me dijo después de escuchar la grabación 2 veces. Carlos acaba de confesar fraude bancario, uso no autorizado de propiedad ajena como garantía, y participación en una conspiración para coaccionarte. ¿Pero es suficiente para detenerlos?, le pregunté, sintiendo por primera vez en semanas que tenía verdadero poder en mis manos. Es más que suficiente. Pero Elena, quiero que hagas algo más. Necesitamos más evidencia, más confesiones. ¿Estás dispuesta a seguir grabando sus llamadas? Por supuesto, le respondí sin dudar. Quiero que paguen por todo lo que me han hecho. Aurelio sonrió con esa expresión de abogado que ha encontrado la debilidad perfecta en el caso contrario. Entonces vamos a tender una trampa. Quiero que los llames y les digas que estás considerando su propuesta. ¿Quieres que les diga que voy a darles mi casa? La idea me revolvía el estómago. No exactamente. Quiero que les digas que necesitas tiempo para pensarlo, que quizás podrían reunirse para discutir los detalles. Cuando vengan aquí, yo voy a estar escondido con equipo de grabación profesional. La idea era brillante.
Si Andrea y Carlos creían que estaba cediendo, bajarían la guardia y probablemente revelarían más detalles de su plan. Esa tarde, armándome de valor, marqué el número de Carlos. Andrea contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. Elena, qué sorpresa, su voz sonaba falsamente dulce. Carlos me contó que hablaron anoche. Sí, Andrea. He estado pensando mucho sobre lo que dijeron. Y la ansiedad en su voz era palpable. Tal vez tengan razón. Quizás soy demasiado vieja para manejar una casa tan grande. Silencio. Un silencio cargado de triunfo mal disimulado. Ay, Elena, me alegra tanto escuchar eso. Sabía que eventualmente entendería lo que es mejor para todos. Pero necesito entender exactamente cómo funcionaría el arreglo, continué, siguiendo el guión que Aurelio y yo habíamos ensayado. ¿Podrían venir mañana para explicarme todos los detalles? Por supuesto. Carlos y yo podemos estar ahí mañana a las 2 de la tarde. Y Elena va a ver que esto va a ser lo mejor que le pudo pasar. Después de colgar, llamé inmediatamente a Aurelio para confirmar el plan. Perfecto. Elena, mañana voy a llegar una hora antes para instalar el equipo de grabación. Quiero capturar cada palabra, cada gesto. Esa noche, Sofía vino a visitarme como de costumbre, pero esta vez noté que traía información nueva escrita en un papel. Elena, tienes que ver esto, me dijo después de asegurar que las cortinas estuvieran cerradas y que nadie pudiera escucharnos desde afuera. ¿Qué es? Doña Carmen investigó más sobre el préstamo de Carlos. No solo pidió $80,000, también tiene deudas de juego por más de 20,000. Mi sangre se enfrió. ¿Deudas de juego? Sí, Elena. Parece que tu hijo tiene un problema serio con las apuestas. Ha estado jugando en casinos online y debe dinero a gente muy peligrosa. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. No era solo ambición lo que movía a Andrea y Carlos, era desesperación. Necesitaban mi casa no solo para vivir mejor, sino para salvar sus vidas. Hay más, continuó Sofía, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Andrea también tiene deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, compras en línea. Entre los dos deben más de $120,000. $120,000. Una suma astronómica que explicaba la urgencia, las tácticas sucias, la disposición a destruir nuestra relación familiar por dinero. Sofía, ¿cómo conseguiste toda esta información? Doña Carmen tiene un sobrino que trabaja en una agencia de investigación crediticia. Le pedí que hiciera algunas consultas discretas. Mi admiración por Sofía creció exponencialmente. Durante semanas, mientras yo me sentía atacada y vulnerable, ella había estado construyendo silenciosamente un caso contra mis enemigos. Elena, hay algo más que necesitas saber, continuó, con expresión grave. Ese inspector que vino a tu casa no era real. La identificación era falsificada. ¿Cómo sabes eso? Porque fui personalmente a la municipalidad a preguntar. Nunca enviaron ningún inspector a tu dirección, y no existe ningún reporte sobre violaciones en tu propiedad. La magnitud del fraude me dejó sin aliento. No solo habían usado mi casa como garantía ilegal, habían falsificado documentos gubernamentales y suplantado a funcionarios públicos. Sofía, esto es mucho más serio de lo que pensaba. Sí, Elena. Y por eso tienes que ser muy cuidadosa mañana. Esta gente está desesperada, y la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada detalle del plan de Aurelio, cada palabra que diría, cada reacción que fingiría. Tenía que ser perfecta. Una sola equivocación y Andrea y Carlos sospecharían que algo estaba mal. A las 12 del mediodía siguiente, Aurelio llegó con una maleta llena de equipo de grabación que parecía sacado de una película de espías. Elena, vamos a convertir tu sala en un estudio de grabación profesional, me dijo mientras instalaba micrófonos diminutos detrás de los cuadros, cámaras del tamaño de botones en los jarrones, y grabadoras que se activaban por voz debajo de los cojines del sofá. ¿Todo esto es legal?, le pregunté, impresionada por la sofisticación del equipo. Completamente legal. Estás en tu propia casa, y tienes derecho a grabar cualquier conversación que ocurra en tu propiedad. Especialmente cuando sospechas que van a cometer un delito.
A la 1:30, Aurelio se escondió en mi cuarto de lavandería, desde donde podía escuchar todo a través de auriculares conectados al sistema de grabación. A las 2 en punto exactas, escuché el sonido del carro de Carlos en mi entrada. Mi corazón comenzó a latir como tambor de guerra, pero mantuve la compostura. Era hora del espectáculo. Andrea entró primero, con un vestido amarillo brillante que gritaba victoria prematura, cargando una carpeta llena de documentos que obviamente había preparado con anticipación. Carlos la siguió, pero noté inmediatamente que algo había cambiado en él. Se veía demacrado, nervioso, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Las deudas de juego habían cobrado su precio. Elena, querida suegra, Andrea me abrazó con esa calidez fingida que ya conocía tan bien. Me alegra tanto que haya reconsiderado nuestra propuesta. Siéntense, les dije, señalando el sofá donde sabía que los micrófonos captarían cada palabra con claridad perfecta. Bueno, Elena, comenzó Andrea, abriendo su carpeta con gestos dramáticos, Carlos y yo hemos preparado una propuesta que va a beneficiar a toda la familia. Sacó varios documentos que reconocí inmediatamente como formularios de transferencia de propiedad, con mi nombre ya escrito en algunos campos. Como ve, hemos simplificado todo el proceso. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí, señaló varias líneas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y qué exactamente estoy firmando?, pregunté, fingiendo confusión mientras examinaba los papeles. Bueno, técnicamente está agregando a Carlos como copropietario de la casa, explicó Andrea con voz casual, como si estuviera describiendo el menú del almuerzo. De esa manera, él puede usar la propiedad como garantía para el préstamo que necesitamos. ¿El préstamo de $80,000? Pregunté inocentemente. Carlos se sobresaltó. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Porque anoche me contaste, hijo. Ya no te acuerdas. Andrea le lanzó una mirada furiosa a Carlos, una mirada que las cámaras ocultas capturaron perfectamente. Sí, Elena, exactamente $80,000, confirmó Andrea, recuperando su compostura. Es para nuestro futuro, para poder tener hijos y darles una vida mejor. ¿Y las otras deudas?, pregunté casualmente. ¿Qué otras deudas? Andrea se puso rígida. Las deudas de juego de Carlos. Las tarjetas de crédito. Los préstamos personales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea y Carlos se miraron con expresiones de pánico mal disimulado. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre eso? Carlos tartamudeó, con la cara pálida como papel. Sus manos temblaban visiblemente mientras Andrea le lanzaba miradas asesinas. Hijo, en este barrio la gente se cuida mutuamente. Cuando alguien empieza a preguntar sobre préstamos grandes y garantías, las noticias vuelan, le respondí con calma, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Andrea trató de recuperar el control de la situación. Elena, esas son cosas menores, detalles sin importancia. Lo importante es que podemos resolver todos nuestros problemas juntos. Problemas menores. Me reí con amargura. Andrea, estamos hablando de más de $120,000 en deudas. Eso no es menor, eso es catastrófico. Carlos se hundió en el sofá como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Mamá, no era mi intención que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué no era tu intención? Carlos, tú pusiste mi casa como garantía de un préstamo sin mi permiso. Técnicamente no la puse como garantía, murmuró, evitando mi mirada. Solo le dije al banco que iba a heredarla pronto. ¿Qué ibas a heredarla pronto? Mi voz subió varios decibeles. Carlos, yo estoy viva y saludable. ¿Acaso esperabas que me muriera para pagar tus deudas de juego? Andrea intervino rápidamente, viendo que Carlos estaba a punto de quebrarse completamente. Elena, no dramatice. Nadie quiere que se muera. Solo queremos asegurar el futuro de la familia. El futuro de la familia. Me puse de pie, sintiendo como la furia crecía en mi pecho. Andrea, ¿tú crees que soy idiota? Por supuesto que no, Elena. Entonces no me trates como si lo fuera. Sé exactamente lo que están haciendo. Sé sobre el inspector falso, sé sobre las llamadas nocturnas, sé sobre el acoso que han estado haciendo durante meses. Carlos levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué inspector falso? Andrea le dio una patada por debajo de la mesa,
pero ya era demasiado tarde. La expresión de confusión genuina en la cara de Carlos me confirmó que él no sabía sobre esa parte del plan. El inspector que vino hace una semana a inventar violaciones inexistentes en mi casa, le expliqué, viendo cómo la comprensión y el horror se extendían por su rostro. Andrea, Carlos se volvió hacia su esposa con voz temblorosa. ¿De qué está hablando mi mamá? No es nada importante, Carlos. Solo tomé algunas medidas para acelerar el proceso. Medidas. Carlos se puso de pie de un salto. ¿Qué clase de medidas? Medidas necesarias, Andrea respondió con frialdad, y por primera vez desde que la conocía, dejó caer completamente la máscara de dulzura. Tu madre es demasiado terca para entender lo que es mejor para todos. Andrea, tú contrataste a alguien para que se hiciera pasar por inspector municipal. Tengo contactos, Carlos. Gente que puede ayudar cuando las circunstancias lo requieren. Carlos se quedó en shock, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Andrea, eso es un delito federal. No seas dramático, Carlos. Es un pequeño truco para ayudar a tu madre a entender la realidad de su situación. ¿Y las llamadas nocturnas?, pregunté, decidida a exponer cada detalle de su plan. También esas fueron trucos pequeños. Andrea me miró con una sonrisa fría que me heló la sangre. Elena, usted necesitaba entender que vivir sola a su edad puede ser muy estresante. Solo la estaba ayudando a darse cuenta. ¿Y el vandalismo en mi jardín? También eso era para ayudarme. Su jardín necesitaba renovación de todas maneras. Carlos se dejó caer en el sofá otra vez, con las manos cubriéndose la cara. Dios mío, Andrea, ¿qué has hecho? He hecho lo que tú no tenías el valor de hacer, le respondió con desprecio. He tomado las medidas necesarias para salvar nuestro futuro. Nuestro futuro. Carlos levantó la cabeza. Andrea, esto no es salvar nuestro futuro, esto es destruir a mi familia. Tu familia, Andrea se rió con amargura. Tu familia es conmigo ahora, Carlos. Tu madre es el pasado. Esas palabras cayeron como una bomba en el silencio de mi sala. Vi como algo se rompía definitivamente en los ojos de mi hijo. No, Carlos se puso de pie lentamente. Mi madre no es el pasado. Mi madre es la mujer que me crió, que trabajó 40 años para construir esta casa, que me amó incondicionalmente hasta que yo llegué y lo arruiné todo. Carlos, no seas ridículo, Andrea trató de tomar su mano, pero él la apartó. Ridículo es lo que hemos estado haciendo, Andrea. Ridículo es acosar a una mujer de 65 años para robarle su casa. No estamos robando nada. Estamos asegurando nuestro futuro financiero. Con dinero que no es nuestro, usando propiedades que no nos pertenecen, lastimando a la persona que más me ama en el mundo. Por primera vez en meses, vi un destello del Carlos que había criado, del hombre decente que pensé que había perdido para siempre. Mamá se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. No tengo palabras para pedirte perdón. Carlos, le dije suavemente, sintiendo como mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y tratar de repararlos. Andrea se puso de pie bruscamente, con la cara roja de furia. ¿En serio, Carlos? ¿Vas a elegir a tu mamita sobre tu esposa? Voy a elegir hacer lo correcto sobre hacerlo fácil, le respondió con una firmeza que no le había escuchado en años. Perfecto, Andrea agarró su bolso con movimientos violentos. Pero sin mi plan, vas a perder todo. La gente a la que les debes dinero no va a esperar tu despertar de conciencia. Entonces tendré que encontrar otra manera de pagar mis deudas. Una manera que no involucre lastimar a mi madre. Andrea se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Elena, espero que disfrute su victoria. Pero esto no ha terminado. Carlos puede haber desarrollado una conciencia repentina, pero yo no. ¿Qué quiere decir con eso?, le pregunté, sintiendo un escalofrío de premonición. Quiere decir que hay otras maneras de conseguir lo que quiero. Maneras que no requieren su cooperación ni la de su hijo. Andrea, ¿qué estás planeando? Carlos se acercó a ella con alarma evidente. Nada que te importe, Carlos. Ya elegiste tu lado. Y salió de mi casa, dejando una atmósfera cargada de amenazas no dichas y peligros futuros. Carlos se quedó conmigo,
sentado en el sofá donde habíamos compartido tantos momentos felices antes de que Andrea entrara en nuestras vidas. Mamá, tengo tanto miedo, me confesó con voz quebrada. No solo de las deudas, sino de lo que Andrea pueda hacer ahora. ¿A qué te refieres, hijo? Mamá, yo no conocía a la mujer que acaba de salir de aquí. La Andrea dulce y cariñosa que conocí hace 5 años era completamente diferente. La gente muestra su verdadera cara cuando está desesperada, Carlos. Pero es más que eso, mamá. En los últimos meses, he visto cosas. He escuchado conversaciones telefónicas que me asustaron. ¿Qué clase de conversaciones? Conversaciones con gente que no sonaba como banqueros o agentes inmobiliarios. Gente que hablaba de soluciones permanentes y accidentes convincentes. Punto. Mi sangre se enfrió. Carlos, ¿estás diciendo que Andrea podría hacerme daño físico? No lo sé, mamá. Pero la mujer que acabas de enfrentar es capaz de cualquier cosa. En ese momento, escuché pasos viniendo desde el cuarto de lavandería. Aurelio salió de su escondite con expresión grave y un montón de equipo de grabación en las manos. Elena, Carlos, necesitamos hablar inmediatamente. Carlos se sobresaltó al ver a Aurelio salir del cuarto de lavandería, pero su expresión rápidamente cambió de sorpresa a alivio cuando comprendió lo que había estado sucediendo. ¿Usted grabó toda la conversación?, le preguntó a Aurelio con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Cada palabra, cada gesto, cada amenaza, respondió Aurelio mientras organizaba el equipo sobre mi mesa del comedor. Carlos, lo que acabas de presenciar y en lo que participaste involuntariamente es evidencia suficiente para procesar a Andrea por extorsión, fraude, suplantación de funcionario público y amenazas. Pero también me incrimina a mí. Carlos bajó la cabeza. Yo puse la casa de mi mamá como garantía ilegal del préstamo. Eso es cierto, admitió Aurelio, pero hay algo llamado cooperación con las autoridades. Si estás dispuesto a testificar contra Andrea y ayudar a desmantelar completamente su esquema, podemos negociar inmunidad o una sentencia muy reducida. Vi cómo mi hijo procesaba esta información, la esperanza y el miedo luchando en su rostro. Aurelio, intervine. ¿Qué tan serias eran esas amenazas que hizo Andrea antes de irse? El abogado se puso grave. Elena, basándome en lo que escuché y en lo que Carlos nos acaba de contar sobre esas conversaciones telefónicas, creo que Andrea representa un peligro real para tu seguridad física. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Quiere decir que una mujer dispuesta a falsificar documentos gubernamentales y acosar psicológicamente a una anciana durante meses también podría estar dispuesta a escaladas más violentas. Carlos se puso de pie abruptamente. Tengo que contarles algo más. Algo que no había mencionado porque no estaba seguro de lo que significaba. ¿Qué es, hijo? La semana pasada, Andrea recibió una llamada muy extraña. Habló en voz baja, pero alcancé a escuchar que mencionaba accidentes domésticos y ancianos frágiles. Punto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que estaba hablando de mí? No lo sé con certeza, mamá, pero después de lo que acabamos de ver, creo que sí. Aurelio tomó notas rápidamente. Carlos, ¿podrías identificar el número de esa llamada? ¿Tienes acceso al teléfono de Andrea? Tengo acceso a la cuenta telefónica familiar. Puedo revisar el historial de llamadas. Perfecto. Eso podría darnos una pista sobre con quién está trabajando Andrea. En ese momento, mi teléfono sonó. Los tres nos tensamos, pero cuando vi el número en la pantalla, suspiré aliviada. Es Sofía, les dije antes de contestar. Elena, gracias a Dios que contestas. La voz de Sofía sonaba agitada. Tienes que escucharme muy cuidadosamente. ¿Qué pasa, Sofía? Acabo de ver a Andrea en el café de la esquina, reunida con un hombre que no es Carlos. Un hombre con cara de pocos amigos y tatuajes en el cuello. Mi corazón se aceleró. ¿Pudiste escuchar de qué hablaban? No pude acercarme mucho, pero los vi intercambiar un sobre. Andrea le dio dinero, y él entregó algo que parecía una fotografía. ¿Una fotografía de qué? Elena, parecía una fotografía de tu casa. Y del hombre que habló de hacer que pareciera un accidente. Punto. La habitación se quedó en silencio absoluto. Aurelio y Carlos habían escuchado cada palabra a través del altavoz. Sofía,
Ese hombre sigue ahí. No, se fueron hace 5 minutos. Pero Elena, parecían estar finalizando algún tipo de trato. Después de colgar, Aurelio se puso en modo de crisis inmediata. Elena, necesitamos actuar ahora mismo. No podemos esperar a que Andrea ejecute lo que sea que esté planeando. ¿Qué sugiere que hagamos? Primero, vas a venir a quedarte a mi casa esta noche. No es seguro que permanezcas aquí. No, respondí firmemente. Esta es mi casa, y no voy a salir corriendo como una cobarde. Elena, no es cuestión de cobardía, es cuestión de supervivencia. Carlos se acercó y tomó mis manos. Mamá, por favor. Ya perdí 5 años de nuestra relación por culpa de Andrea. No quiero perderte para siempre. Sus palabras me llegaron al corazón, pero mi determinación no flaqueó. Aurelio, si me voy de aquí, Andrea gana. Además, ¿qué garantía tengo de que no me encuentre en otro lugar? Tienes razón, admitió el abogado después de pensarlo un momento. Pero entonces necesitamos protección. Voy a llamar a la policía inmediatamente. ¿Con qué evidencia?, pregunté. Todo lo que tenemos son sospechas y conversaciones grabadas que muestran extorsión, pero no amenazas de muerte explícitas. Aurelio se frustró visiblemente. Elena, a veces la ley se mueve demasiado lento para proteger a las víctimas. Entonces tendremos que protegernos nosotros mismos, declaré, sintiendo como una determinación férrea se apoderaba de mí. ¿Qué tienes en mente, mamá? Carlos me miró con preocupación. Tengo en mente que si Andrea quiere jugar sucio, le vamos a enseñar que una mujer de 65 años puede jugar más sucio que ella. Aurelio y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. Elena, ¿qué estás planeando exactamente? Estoy planeando tender una trampa que haga que Andrea se incrimine tan completamente que las autoridades no tengan más opción que arrestarla inmediatamente. Eso suena peligroso, murmuró Carlos. Todo lo que vale la pena en la vida es peligroso. Hijo, tu padre y yo construimos esta vida tomando riesgos calculados. Aurelio se sentó a mi lado. Elena, si vas a hacer esto, necesitas hacerlo bien. No podemos permitir que cometas errores que podrían costarte la vida. Entonces ayúdenme a planearlo perfectamente. Durante las siguientes 2 horas, los 3 diseñamos un plan que era tanto brillante como arriesgado. La idea era hacer que Andrea creyera que yo estaba completamente sola y vulnerable, para que intentara ejecutar lo que sea que estuviera planeando. El plan tiene 3 fases, explicó Aurelio mientras dibujaba un diagrama en mi cuaderno. Fase 1. Carlos va a llamar a Andrea y decirle que tuvieron una pelea terrible conmigo, que me dejó destrozada emocionalmente. Fase 2, continué yo. Sofía va a esparcir el rumor en el barrio de que estoy enferma, deprimida, y que he estado tomando pastillas para dormir. Y fase 3, terminó Carlos con voz sombría. Esperamos a que Andrea muerda el anzuelo. Pero Elena, Aurelio me miró seriamente. En ningún momento vas a estar realmente sola. Yo voy a estar escondido en tu casa con equipo de vigilancia profesional, y Carlos va a estar monitoreando desde su carro estacionado en la calle. ¿Y si algo sale mal?, pregunté. Si algo sale mal, tenemos un código de emergencia. Si dices la palabra medicina, Carlos y yo entramos inmediatamente. Era arriesgado, pero era la única manera de conseguir evidencia irrefutable de las intenciones de Andrea. Hay algo más, añadió Carlos con expresión culpable. Tengo las llaves del apartamento donde vive Andrea ahora. Podría entrar a buscar evidencia física de sus planes. Absolutamente no, Aurelio fue categórico. Eso sería allanamiento de morada y invalidaría cualquier evidencia que encontraras. Pero si encontráramos algo que probara que planea hacerle daño a mi mamá. Carlos, entiendo tu desesperación, pero tenemos que hacer esto legalmente o todo nuestro trabajo será inútil. Esa noche, pusimos la primera fase del plan en acción. Carlos llamó a Andrea desde mi teléfono, fingiendo estar furioso conmigo. Andrea, tenías razón sobre mi madre, le dijo con una actuación digna de un Oscar. Es una vieja terca y egoísta que no entiende razones. Escuché la respuesta de Andrea a través del altavoz. Te lo dije, Carlos. Algunas personas solo entienden cuando no tienen más opciones. Bueno, ahora no tiene más opciones. Le dije exactamente lo que pienso de ella, y se quedó destrozada.
Está tomando pastillas para dormir y diciendo que ya no quiere vivir. ¿En serio? La voz de Andrea se llenó de un interés que me puso la piel de gallina. Sí, y lo peor es que me siento culpable. Tal vez fui demasiado duro con ella. No, Carlos. A veces la verdad duele, pero es necesaria. ¿Dónde estás ahora? En un hotel. No puedo quedarme aquí después de lo que pasó. Me voy a ir de la ciudad por unos días para aclarar mi mente. Perfecto, Andrea casi no pudo ocultar la satisfacción en su voz. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo me encargo de todo aquí. Después de colgar, los tres nos quedamos en silencio, procesando la facilidad con la que Andrea había mordido el anzuelo. Mañana por la noche, murmuró Aurelio. Ella va a hacer su movimiento. Y yo estaría lista para recibirla. El día siguiente pasó con una lentitud tortuosa. Cada minuto se sentía como una hora mientras esperábamos que Andrea hiciera su movimiento. Aurelio llegó a mi casa a las 6 de la tarde, cargando aún más equipo de vigilancia que la vez anterior. Elena, esta vez no solo vamos a grabar audio, me explicó mientras instalaba cámaras microscópicas en lugares estratégicos. Necesitamos video de alta definición que capture cada gesto, cada expresión facial. ¿Estás seguro de que todo esto es legal?, le pregunté mientras la ayudaba a ocultar un micrófono detrás del reloj de mi sala. Completamente legal. Estás en tu propia propiedad, y tienes derecho a grabar a cualquier persona que entre aquí, especialmente si sospechas que planea cometer un delito. Carlos llegó una hora después, visiblemente nervioso pero determinado. Había traído consigo una carpeta llena de documentos que había impreso esa mañana. Mamá, encontré el historial de llamadas de Andrea, me dijo mientras extendía los papeles sobre mi mesa. Y lo que descubrí es aterrador. ¿Qué encontraste? En las últimas 2 semanas, Andrea ha hecho más de 20 llamadas a un número que está registrado bajo el nombre de Ezequiel Morales. Cuando investigué ese nombre, descubrí que tiene antecedentes por agresión, extorsión y homicidio involuntario. Mi sangre se congeló. Homicidio involuntario. Sí, mamá. Hace 3 años, una anciana de 70 años, se cayó por las escaleras de su casa después de negarse a vender su propiedad a unos desarrolladores inmobiliarios. Ezequiel trabajaba para esos desarrolladores. Aurelio revisó los documentos con expresión cada vez más grave. Carlos, esto cambia todo. Si Andrea contrató a este hombre, no estamos hablando de intimidación, estamos hablando de asesinato por encargo. ¿Pero por qué llegar a ese extremo?, pregunté, aunque sabía que la respuesta tenía que ver con la desesperación de sus deudas. Porque matar a alguien y heredar su propiedad es más fácil que convencerla de que la firme voluntariamente, respondió Aurelio con sombría claridad. Y si está bien planeado, puede parecer un accidente. Carlos se hundió en el sofá. Dios mío, ¿en qué me convertí? ¿Cómo pude estar casado con una potencial asesina durante 5 años sin darme cuenta? Carlos, los sociópatas son expertos en ocultar su verdadera naturaleza, le dijo Aurelio con compasión. Andrea probablemente mostró solo la personalidad que sabía que te atraería. A las 8 de la noche, Sofía llegó con el reporte de sus actividades de espionaje del día. Elena, Andrea estuvo muy ocupada hoy, me informó mientras se servía café en mi cocina. Primero fue al banco, luego a una farmacia, después a una ferretería, y finalmente se reunió otra vez con ese hombre del café. ¿Qué compró en la farmacia y la ferretería?, preguntó Aurelio inmediatamente. No pude ver exactamente, pero en la farmacia estuvo hablando mucho tiempo con el farmacéutico, y salió con una bolsa pequeña. En la ferretería compró algo pesado que 2 empleados tuvieron que ayudarla a cargar en su carro. Drogas y herramientas, murmuró Aurelio. Los componentes clásicos para hacer que un asesinato parezca accidente. A las 9:30, Carlos se despidió con un abrazo que duró más tiempo de lo normal. Mamá, si algo sale mal esta noche, quiero que sepas que te amo y que me arrepiento de cada día que perdimos por culpa de esa mujer. No va a salir nada mal, hijo, le aseguré con más confianza de la que realmente sentía. Y vamos a recuperar todos esos días perdidos. Después de que Carlos se fue a su posición de vigilancia en la calle, Aurelio se instaló en mi cuarto de lavandería con un arsenal de equipo de comunicación que parecía sacado de una película de espías. Elena, tienes un micrófono inalámbrico pegado bajo tu blusa, me recordó por última vez. Escucho y veo todo lo que pasa.
Si sientes que estás en peligro real, solo di la palabra medicina y estaré ahí en 5 segundos. A las 10:15, todas las luces de mi casa estaban apagadas excepto la de mi dormitorio, para crear la ilusión de que estaba sola y preparándome para dormir. A las 10:45, escuché el sonido casi imperceptible de pasos en mi jardín trasero. Mi corazón comenzó a latir como tambor de guerra, pero mantuve la respiración profunda y constante. Era hora del enfrentamiento final. Escuché el sonido metálico de alguien manipulando la cerradura de mi puerta trasera. Andrea había venido preparada con herramientas profesionales. La puerta se abrió con un crujido suave, y luego silencio. Pasos cautelosos se movían por mi cocina, dirigiéndose hacia la sala. Mantuve los ojos cerrados y la respiración pesada, fingiendo estar profundamente dormida. Elena, escuché la voz de Andrea susurrando desde el umbral de mi dormitorio. Elena, ¿está despierta? No respondí. Mi entrenamiento en fingir enfermedades para evitar trabajar cuando era niña finalmente había servido para algo útil. Andrea se acercó a mi cama, y pude oler ese perfume barato que había aprendido a detestar. Perfecta, la escuché murmurar. Está completamente inconsciente. Sentí cómo se movía por mi habitación, abriendo cajones, revisando cosas. ¿Qué estaba buscando? Aquí están, la escuché decir con satisfacción. Había encontrado mis pastillas para la presión arterial en la mesa de noche. Escuché el sonido de pastillas cayendo, muchas pastillas, en un recipiente. Estaba vaciando todo el frasco. Luego escuché pasos saliendo de mi habitación, dirigiéndose hacia la cocina. ¿Qué estaba haciendo ahora? El sonido de agua corriendo del grifo me dio la respuesta. Estaba preparando una sobredosis masiva de mis propias medicinas, para hacer que mi muerte pareciera un suicidio. Pasos regresando a mi habitación. Elena, Andrea susurró de nuevo, esta vez más cerca de mi cara. Hora de tomar su medicina. Sentí una mano fría tocando mi hombro, tratando de despertarme suavemente. Elena, despierte. Necesita tomar sus pastillas. Fingí despertar gradualmente, con la confusión típica de alguien que ha estado durmiendo profundamente. Andrea, murmuré con voz pastosa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hora es? SSH. Elena, no se preocupe. Solo vine a cuidarla. Carlos me dijo que estaba muy deprimida. Estoy bien, fingí tratar de incorporarme. Solo necesito dormir. No, Elena, no está bien. De hecho, está muy enferma. Pero no se preocupe, tengo la medicina exacta que necesita. Vi el vaso en sus manos, lleno de agua turbia donde obviamente había disuelto todas mis pastillas para la presión. No necesito medicina, Andrea. Solo quiero dormir. Elena, confíe en mí. Soy enfermera registrada, sé exactamente lo que necesita. Mentira. Andrea nunca había sido enfermera. Pero estaba usando esa mentira para justificar su conocimiento sobre drogas. Tome todo esto de una vez, me dijo, acercando el vaso a mis labios. La va a hacer sentir mucho mejor. No quiero medicina, protesté, apartando mi cara del vaso. Elena, no sea difícil. Esto va a terminar con todo su sufrimiento para siempre. Ahí estaba. La confesión implícita de que estaba tratando de matarme. Terminar con mi sufrimiento, pregunté, fingiendo confusión. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que después de esto, nunca más va a tener que preocuparse por nada. No más deudas, no más soledad, no más problemas con la casa. Andrea, ¿qué hay en esa medicina? Solo vitaminas. Elena, vitaminas muy especiales que van a solucionar todos sus problemas. Traté de levantarme de la cama, pero Andrea me empujó hacia abajo con sorprendente fuerza. No, Elena. Necesita quedarse acostada y tomar su medicina como una buena paciente. No quiero medicina, grité más fuerte, esperando que Aurelio pudiera escucharme claramente. Elena, puede hacerlo por las buenas o por las malas, pero va a tomar esta medicina. Vi cómo Andrea sacaba algo de su bolso. Una jeringa. Si no puede tomarla por la boca, se la voy a inyectar directamente en la vena. Era hora de usar la palabra clave. No quiero ninguna medicina, grité con todas mis fuerzas. En menos de 5 segundos,
Aurelio irrumpió en mi habitación con una linterna cegadora y Carlos detrás de él. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritó Aurelio, aunque técnicamente no era policía. Andrea se quedó paralizada por un segundo, con la jeringa todavía en la mano y el vaso de pastillas disueltas en la otra. Luego, con una velocidad que no esperaba de ella, se lanzó hacia la ventana de mi habitación, tratando de escapar. Pero Carlos estaba listo. La tacleó antes de que pudiera llegar a la ventana, y ambos cayeron al suelo con un estruendo que despertó a todo el barrio. «¡Suéltame!», gritaba Andrea como una fiera enjaulada. «No hice nada malo». «No hiciste nada malo». Carlos la sujetaba mientras Aurelio llamaba a la policía real. «Acabas de intentar envenenar a mi madre». La policía llegó en menos de 10 minutos, seguida de una ambulancia y lo que parecía ser medio departamento de investigaciones criminales. Mi tranquila casa se convirtió en una escena de película de crimen, con luces intermitentes iluminando toda la cuadra. El detective principal, un hombre llamado Jerónimo Vázquez, escuchó nuestro relato mientras sus colegas fotografiaban la evidencia. El vaso con las pastillas disueltas, la jeringa que Andrea había traído, las herramientas que usó para forzar mi puerta trasera. «Señora Elena», me dijo el detective después de revisar las grabaciones que Aurelio le había entregado, «lo que tenemos aquí es intento de homicidio en primer grado, allanamiento de morada y conspiración para cometer fraude. Esta mujer va a pasar muchos años en prisión». Andrea, esposada en el asiento trasero del carro patrulla, gritaba como una loca que todo era un malentendido, que ella solo quería ayudarme con mis problemas de salud. «Elena está loca», gritaba a través de la ventana del carro. «Está inventando todo esto porque no quiere aceptar que necesita ayuda». Pero sus gritos sonaban vacíos contra el peso de la evidencia. Las grabaciones de audio y video eran irrefutables. «Detective Vázquez», le dijo Aurelio, «también tenemos evidencia de que la señora Andrea Morales contrató a un sicario conocido como Ezequiel Morales para que ejecutara este plan». «¿Tienen evidencia directa de esa contratación?». «Registros telefónicos detallados, testimonios de testigos que los vieron reunirse y transferencias de dinero». Carlos entregó la carpeta con toda la información que había recopilado. El detective revisó los documentos con expresión cada vez más grave. «Esto es mucho más grande de lo que pensaba inicialmente. Vamos a necesitar que los 3 vengan mañana a la estación para declaraciones formales». A las 2 de la madrugada, finalmente se fueron todos los oficiales, dejándome sola con Carlos y Aurelio en mi sala destrozada por la investigación. «Mamá», Carlos se sentó a mi lado, todavía temblando por la adrenalina. «No puedo creer lo cerca que estuvimos de perder todo». «Pero no lo perdimos, hijo», le dije, tomando sus manos entre las mías. «Y más importante, no nos perdimos el uno al otro». Aurelio guardaba su equipo de grabación con expresión satisfecha. «Elena, lo que hiciste esta noche requirió más valor del que la mayoría de la gente tiene en toda su vida». «No fue valor, Aurelio. Fue necesidad. A veces, cuando alguien trata de quitarte todo lo que amas, no tienes más opción que pelear». Durante las siguientes semanas, los eventos se desarrollaron exactamente como Aurelio había predicho. Andrea fue procesada por intento de homicidio, y cuando la policía investigó más profundamente, descubrieron conexiones con al menos 3 otros casos de accidentes sospechosos en los últimos 5 años. Ezequiel Morales fue arrestado 2 días después en un operativo coordinado. En su apartamento, la policía encontró fotografías de mi casa, planos detallados de mi rutina diaria y correspondencia con Andrea que detallaba exactamente cómo iban a hacer que mi muerte pareciera un suicidio por sobredosis. Carlos cumplió su promesa de cooperar completamente con las autoridades. Su testimonio fue crucial para asegurar que Andrea recibiera la sentencia máxima. A cambio, él recibió una sentencia de servicios comunitarios y libertad condicional por el fraude bancario. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina recién reparada, «quiero devolverte cada centavo que costó arreglar los daños que causé». «Carlos, el dinero no es importante. Lo que importa es que recuperé a mi hijo. Pero necesito hacer esto, mamá. Necesito demostrar que he cambiado, que entiendo el valor del trabajo honesto». Y cumplió su palabra. Carlos consiguió un segundo trabajo en las noches y los fines de semana. En 6 meses, había pagado no solo los daños a mi casa, sino también había comenzado a saldar sus deudas de juego con un plan estructurado que Aurelio lo ayudó a negociar. 3 meses después del arresto de Andrea,
recibí una carta que me sorprendió completamente. Era de la Fiscalía del Distrito, informándome que Andrea había confesado sus crímenes en un intento de reducir su sentencia. En su confesión, reveló que había estado planeando mi muerte desde el día que me conoció. Su plan siempre fue casarse con Carlos, ganar mi confianza, y luego eliminarme para heredar mi propiedad. Las deudas de juego de Carlos habían acelerado su cronograma, pero el plan siempre había estado ahí. 40 años de trabajo, le dije a Sofía mientras leíamos la confesión juntas, y ella pensó que podía quitármelo todo en una noche. Pero no pudo, Elena. Y ahora va a pagar las consecuencias. Andrea fue sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Ezequiel recibió una sentencia similar como cómplice. Un año después, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Carlos me visitaba todos los domingos como solía hacer antes de conocer a Andrea. Cocinábamos juntos, hablábamos de todo y nada, y lentamente reconstruíamos la relación que habíamos perdido. Mamá me dijo un domingo mientras lavábamos los platos del almuerzo: «Hay algo que quiero decirte». «¿Qué es, hijo?» «Conocí a alguien». Mi corazón se detuvo por un momento. Después de todo lo que habíamos pasado, la idea de que otra mujer entrara en la vida de Carlos me aterrorizaba. «Se llama Norma», continuó, notando mi expresión. «Es viuda, tiene 50 años, y 2 hijos adultos. Y antes de que preguntes, sí, quiere conocerte. ¿Estás seguro de que estás listo para otra relación, Carlos?» «Mamá, he estado en terapia durante 8 meses. He aprendido a reconocer las señales de manipulación, he trabajado en mis problemas de autoestima, y he dejado de apostar completamente. Y ella sabe toda la historia. Sabe todo, mamá. Sobre Andrea, sobre mis errores, sobre lo que casi te hice. Y aún así quiere estar conmigo». Conocí a Norma 2 semanas después. Era una mujer sencilla, con ojos honestos y una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Lo más importante, me trató con respeto desde el primer momento. «Elena», me dijo durante nuestra primera conversación, «quiero que sepa que no tengo intención de reemplazar el lugar que usted tiene en la vida de Carlos. Solo espero poder añadir algo positivo a su familia». Era exactamente lo contrario de Andrea en todos los sentidos. 6 meses después, Carlos y Norma se comprometieron. Esta vez, la propuesta fue diferente. Carlos vino a pedirme mi bendición antes de proponérselo a ella. «Mamá, no voy a cometer los mismos errores otra vez. Esta vez, quiero que seas parte de cada paso del proceso». La boda se celebró en mi jardín trasero, el mismo jardín que Andrea había destrozado en sus intentos de intimidarme. Pero ahora estaba más hermoso que nunca, lleno de flores nuevas y la alegría de un nuevo comienzo. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hijo intercambiar votos con una mujer que lo amaba sinceramente, pensé en lo cerca que habíamos estado de perder todo. Andrea había subestimado completamente con quién se estaba metiendo. Pensó que porque tenía 65 años y vivía sola, sería una víctima fácil. No entendió que una mujer que había sobrevivido 40 años de trabajo duro, que había criado a un hijo sola, que había construido una vida desde cero, no se iba a rendir sin pelear. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y Carlos y Norma partieron hacia su luna de miel, me senté en mi sala con una taza de té, rodeada del silencio pacífico de mi casa. Sofía se había quedado para ayudarme a limpiar, y ahora estaba sentada a mi lado, tejiendo como siempre. «Elena», me dijo sin levantar la vista de su tejido, «¿alguna vez te arrepientes de haber peleado tan duro?» «Nunca», respondí sin dudar. «Esta casa representa todo por lo que trabajé en mi vida. Mi independencia, mi dignidad, mis recuerdos. Nadie tenía derecho a quitármela». «¿Y Carlos? ¿Le perdonaste completamente?» «Carlos fue víctima de Andrea tanto como yo, Sofía. La diferencia es que él se dio cuenta a tiempo y eligió hacer lo correcto. 2 años después, mientras escribo esta historia, puedo decir con certeza que tomé las decisiones correctas. Mi casa sigue siendo mi refugio, mi hijo ha reconstruido su vida sobre bases sólidas, y he ganado una nueva nuera que me trata como la madre que nunca tuvo. Andrea sigue en prisión, donde seguirá por muchos años más. A veces me pregunto si se arrepiente de sus decisiones, pero luego recuerdo su confesión y me doy cuenta de que probablemente solo se arrepiente de haber sido atrapada. La lección que aprendí de toda esta experiencia es simple pero poderosa.
Nunca subestimes a una mujer que ha trabajado toda su vida para construir algo propio. Podemos parecer frágiles desde afuera, pero cuando alguien amenaza lo que amamos, somos capaces de una fuerza que sorprende incluso a nosotras mismas. Y a cualquier Andrea que esté leyendo esto, pensando que puede aprovecharse de una mujer mayor, recuerda que nosotras hemos sobrevivido décadas de desafíos que tú ni siquiera puedes imaginar. Nosotras sabemos exactamente con quién te estás metiendo.